Calígula no fue un error aislado de la historia, fue una advertencia escrita con sangre, miedo y silencio. Para entenderlo, hay que olvidar por un momento la idea del monstruo caricaturesco y mirar al ser humano, que fue moldeado por un sistema donde el poder absoluto no tenía frenos. Desde niño, Calígula aprendió que la vida en Roma no se sostenía por la justicia, sino por la supervivencia. Creció rodeado de traiciones, ejecuciones discretas y sonrisas falsas. Aprendió pronto que confiar era peligroso y que el afecto podía ser un arma. Vio cómo su familia era eliminada lentamente por intrigas políticas, cómo el miedo se convertía en lenguaje cotidiano y cómo el silencio salvaba vidas. Ese ambiente no creó a un emperador, creó a un sobreviviente. Cuando finalmente llegó al poder, Roma no vio a un hombre roto, vio a un joven carismático, sonriente, aparentemente justo. El pueblo lo celebró porque necesitaba creer que el horror había terminado. Y durante un breve tiempo, esa ilusión fue real. Calígula actuó con clemencia, con gestos que parecían anunciar una nueva era. Pero el poder no transforma de inmediato. Primero, amplifica. Lo que estaba dormido comenzó a despertar lentamente. Una enfermedad grave lo llevó al borde de la muerte, y cuando regresó, algo había cambiado. No fue un instante, fue un proceso. Calígula empezó a comprender que nadie podía detenerlo, que cada palabra suya era ley, que cada deseo podía convertirse en realidad. El Senado, antes temido, se volvió un teatro de humillación. Los hombres más influyentes de Roma pasaron a ser piezas de un juego psicológico donde el miedo era la regla. Calígula no buscaba gobernar, buscaba dominar. Cada ejecución no era solo un castigo, era un mensaje. Cada humillación pública era una demostración de poder. El emperador comenzó a disfrutar la incertidumbre que provocaba. Nadie sabía cómo terminaría el día. Nadie sabía si una mirada equivocada significaría la muerte. En su mente, el terror era eficiencia. El miedo mantenía el orden. La crueldad se convirtió en rutina. A medida que el poder se consolidaba, la realidad comenzó a deformarse. Calígula ya no se veía como un hombre entre hombres. Se proclamó divino, no como símbolo, sino como verdad absoluta. Exigía adoración, sacrificios, reverencias. Los templos se transformaron en escenarios de su ego. Roma dejó de ser una ciudad y pasó a ser un reflejo de su mente. El dinero público se consumía en excesos mientras el pueblo sufría, pero el sufrimiento ajeno dejó de existir para él. El dolor era irrelevante si no era propio. El emperador no veía ciudadanos, veía objetos, personas intercambiables, vidas prescindibles. El lujo extremo convivía con ejecuciones arbitrarias. Banquetes interminables se celebraban mientras familias eran destruidas por una sola sospecha. El poder absoluto lo aisló de toda contradicción. Nadie se atrevía a decirle que estaba equivocado. Y cuando nadie te contradice, la locura no encuentra resistencia. Calígula empezó a poner a prueba los límites de Roma, no para fortalecerla, sino para comprobar hasta dónde podía llegar sin consecuencias. Cada decisión era más extrema que la anterior, cada acto más impredecible. El terror dejó de ser una herramienta y se convirtió en identidad. Gobernar ya no era suficiente. Necesitaba sentir control absoluto sobre la vida y la muerte. Roma se convirtió en una prisión invisible, donde todos eran rehenes del humor del emperador. La paranoia se extendió. Nadie dormía tranquilo, nadie se sentía seguro. Incluso sus aliados vivían con miedo, incluso sus guardias. El poder que debía sostener al imperio comenzó a corroerlo desde dentro. La estabilidad se volvió una ilusión frágil. El miedo constante terminó generando lo inevitable en conspiración, no por ambición, sino por supervivencia. Calígula había convertido el poder en una amenaza permanente. Su caída no fue celebrada con discursos, fue recibida con silencio y alivio. Cuando murió, Roma no lloró, respiró, pero su muerte no borró su legado, lo dejó grabado como advertencia. Calígula no fue solo un tirano, fue el resultado de un sistema sin límites, un espejo de lo que ocurre cuando el poder no rinde cuentas a nadie. Su historia no habla solo del pasado, habla del presente
y del futuro, porque cada vez que el poder se concentra sin control, cada vez que el miedo sustituye a la ley, cada vez que la autoridad deja de escuchar, Calígula vuelve a existir, no como hombre, sino como idea, como advertencia eterna.